Recibamos por favor con un fuerte aplauso a Teresa, líder de la Red Nacional de Territorios Creativos de Chile. Bueno, hola, muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí. Creo que está la vara muy alta, la mañana fue muy profunda, con buenos panelistas, así que espero estar también a esa altura. Yo me llamo Teresa Díaz y vengo a contarles sobre la Red de Territorios Creativos, que es una red chilena, así que es un buen caso que les quiero compartir. Y Germán, quiero que me ayudes con el video. Siento. Chile es diverso, abundante en cultura en todos sus territorios, territorios que se han desarrollado a través de la creatividad de sus habitantes. Con el objetivo de que sigan creciendo y fortaleciéndose, nace la Red Nacional de Territorios Creativos, un espacio que busca visibilizar y articular esas iniciativas locales que han puesto a la cultura y la creatividad en el centro del desarrollo de sus territorios, promoviendo estrategias públicas y privadas para el fomento de la economía creativa, contemplando así la cultura, las artes y todas las industrias creativas. Esta red es un espacio de colaboración que busca fortalecer la identidad, la cohesión social y el desarrollo económico, el desarrollo local sostenible y en conjunto con todos los diferentes territorios de Chile es el centro de esta iniciativa. A través de la Red Nacional de Territorios Creativos se busca relevar a la cultura y la creatividad como alternativas reales de progreso local. Conoce más de esta red en redterritorioscreativos.chilecreativo.cl. Ahí sí, perfecto. Ya, me gusta mucho partir con ese video porque creo que en muchas instancias en donde la economía creativa no está tan clara o no se entiende mucho, creo que este video ejemplifica con caras, con manos trabajando, con procesos creativos, de una manera muy ejemplar, ¿no es cierto?, lo que es la economía creativa, las personas que están detrás. Y empiezo con esta imagen que no tiene nada que ver con el mundo de la economía creativa, que es una red neuronal, que tampoco tengo idea de neurociencia ni mucho menos, pero sí me parece que es una imagen que representa muchos conceptos que también hablamos hoy día. Salieron ideas y conceptos muy potentes esta mañana que tienen que ver con las conexiones, que tienen que ver con los sistemas, que tienen que ver también con lo orgánico, ¿no es cierto? Y creo que esta imagen, además de ser bellísima, refleja el sentido más profundo de por qué nace esta red el 2020-2021 en plena pandemia, donde se organizan instituciones públicas y privadas con esta idea de poder estar colaborando y con esta idea en común, ¿no es cierto?, de armar una red en donde los territorios estén articulados y puedan avanzar, ¿no es cierto?, a políticas públicas. Entonces, en ese momento, en donde estaban todos encerrados en sus casas con mascarillas y con mucha pantalla, ¿no es cierto?, nace esta red que lo que busca es justamente articularse en agendas comunes, ¿no es cierto?, que tenían estas personas con instituciones, articularlas y también entender que somos un sistema, que somos mucho más que personas individuales y que organismos e individuos, sino que podemos ser sistemas que se articulan y trabajan en colaboración, ¿no es cierto?, con un propósito común. Y es así como se define la red, en el fondo, que la red de territorios creativos es un espacio de colaboración horizontal, Margarita, ahí también hablando, ¿no es cierto?, de espacio de colaboración horizontal en red que tiene como objetivo situar a la cultura y la economía creativa al centro del desarrollo local para así aportar a la agenda de desarrollo sostenible, o sea, a los ODS. Es súper importante esta definición, porque en el fondo lo que se busca acá con los territorios y que en el fondo esta mañana hemos escuchado muchísimo de por qué es importante un territorio, ¿cierto? Es porque nosotros en esta red nos importa que el territorio creativo, ¿no es cierto?,
tenga su cultura, o sea, las culturas, ¿no es cierto?, y la economía creativa al centro del desarrollo local. Y esta definición nos ayuda un montón también a estar enmarcados en los ODS, que son este gran paraguas que ayer, ¿no es cierto?, conversábamos de lo complejo que son muchas veces bajar los ODS, ¿no es cierto?, de la UNESCO, porque muchas veces son súper amplios y son como imposibles de entender. Bueno, ¿y para qué me sirve? Bueno, esta mañana quedó muy claro, ¿no es cierto?, que nos permite además los ODS estar mirando en el fondo las problemáticas y las brechas, pero mucho más allá, ¿no es cierto?, mucho más adelante del interés personal, ¿no es cierto?, y propio de cada institución. Esta red es apoyada por Chile Creativo, que es el Departamento de Economía Creativa de Corfo, en Chile, por el Ministerio de Cultura y especialmente la Secretaría de Economía Creativa con Fran y con la Caro Pereira, y también con UNESCO, ¿no es cierto? Entonces, antes me preguntaban, ¿pero qué es esta red? ¿Es una fundación? ¿Es una ONG? Bueno, es una corporación de derecho privado, pero que está apoyada, ¿no es cierto?, con estas instituciones también que son públicas. Entonces, de esa manera como que bailamos, ¿no es cierto?, con estos dos sectores. Entonces también esa la hace muy interesante y también sostenible en el tiempo. Ay, perdón por confundirme de botón. Ya, ahí voy. Entonces, con este gráfico, en el fondo, se entiende acá cuál es como la génesis o el objetivo, más que génesis, el objetivo de esta red, ¿no es cierto? Es poder estar al centro y hacer esta unión o fusión entre todos los elementos que nos regala la cultura y la economía creativa, ¿no es cierto?, como lo vemos al lado izquierdo, en el lado celeste. Que todos esos elementos son el valor expresivo de un territorio, ¿no es cierto?, el significado cultural, patrimonial, el valor social que nos entrega la economía creativa y la cultura. Potencia también el desarrollo humano a las personas, nos hace más felices, ¿no es cierto? Y también la economía creativa habla de un valor de cambio, un valor funcional, que en el fondo sirve para algo, ¿no es cierto? Además de entregarnos felicidad, bienestar y disfrute, ¿no es cierto?, pero también nos entrega un valor funcional de cambio. Y luego tenemos a este lado los ODS, famosos y comentados, ¿no es cierto?, y que estos ODS nos ayudan a bajarlo a la tierra, porque los ODS nos hablan de un territorio con identidad, nos hablan también de un desarrollo local que tenemos que ser capaces de tomarlo en cuenta y a través del quehacer cultural, ¿no es cierto?, avanzar y contribuir en el fondo a esos ODS. Entonces, la red se encarga finalmente de articular ecosistemas creativos en los territorios, en la tierra, geografía, con simbolismo, ¿no es cierto?, y con personas. Entonces, bueno, ¿cómo nos articulamos, no es cierto? Hemos hablado de lo que somos, ¿no es cierto?, que nos ampara, sí, pero ¿cómo nos articulamos? Y antes de eso es entender cómo la red entiende y define un territorio, que muchas veces me dicen, oye, pero ¿qué es un territorio? Es como todo o nada. Bueno, la red define, ¿no es cierto?, de esta manera los territorios creativos. Un territorio, ¿no es cierto?, para esta red es un territorio en donde existe un ecosistema creativo, que ya lo comentó Paula esta mañana, ¿no es cierto?, que ya esté conformado o incipiente. O sea, identificar que hay un territorio con personajes, con actores, ¿no es cierto?, que tienen una noción de red, ¿no es cierto?, creativa que ya exista en ese territorio. Luego que sea un territorio geográficamente definido y delimitado, o sea, empieza acá, termina acá, en esta calle, en esta otra calle, en esta región, en esta comuna, en este barrio. Y también es súper importante que haya un ADN, una identidad territorial definida, marcada, identificada, ya sea la danza, la el cruce de ambas, lo audiovisual, lo patrimonial, lo arquitectónico, etc. Y luego, esta que es súper importante, es que haya un interés territorial por sobre el personal, ¿ya? O sea, acá el territorio nos interesa que tenga una mirada territorial que va más allá del personal y que en el fondo, si yo entiendo esto y si yo trabajo en pos de mi territorio, naturalmente
me va a retribuir, ¿no es cierto?, esa ganancia. Entonces, de cierta manera, es una doble ganada, ¿ya? Y por último, que sean en el fondo, que hayan actores territoriales identificados y representados, ¿no es cierto?, con las 4 hélices, que ahora al parecer son 5 hélices con los vecinos del territorio. ¿Sí o no, Paula? 5 hélices, bien. Entonces, de esta manera, la red entiende que es un territorio creativo y por lo tanto es, o sea, en Chile por lo menos, imagino que en el mundo, es de una diversidad enorme, que lo hace muy interesante, muy rico, pero altamente complejo en su manejo y en su administración. Bueno, ¿y cómo nos articulamos? Hoy día somos 9 territorios. Bueno, Chile es muy alto y muy flaquito y delgado, ¿no es cierto? Y que intenté ponerlo acá como tiene que ir, ¿no es cierto?, de norte a sur, pero acá no me quedó más que girarlo, ¿no es cierto?, a la izquierda, para que entiendan la longitud y dónde están ubicados estos territorios. Hoy día, en el fondo les contaba antes que son 9 territorios que son socios de esta red y que la idea es llegar el 2025, ¿no es cierto?, a estar en todo Chile, o sea, en todas las regiones al menos, con algún territorio creativo. Y territorios son Arica, Valparaíso, Peñalolén, el barrio Bellas Artes en Santiago, O'Higgins, Ñuble, que tenemos acá a la feña presente, de Ñuble, Concepción, Valdivia, con Helen y con la Isa por ahí también, y Frutillar, ¿ya? Entonces, son territorios muy diversos y soy muy enfática con esto porque acá estamos hablando de regiones, de comunas, de barrios, incluso localidades que están, ¿no es cierto?, agrupadas en torno a un territorio creativo. Y hoy día tenemos a más de 150 instituciones, empresas, iniciativas, universidades y creativos, ¿no es cierto?, que son parte de esta red. Entonces, de alguna manera, esta red tiene como un efecto multiplicador, ¿no es cierto?, porque si yo estoy trabajando con un territorio, en el fondo inmediatamente hablo de muchos, ¿no es cierto?, actores que conforman ese territorio. Entonces, rápidamente multiplico el impacto y multiplico, ¿no es cierto?, el efecto que hago en esta red. Bueno, ¿y para qué sirve estar en red? En la vida y en general, ¿no es cierto? Pero para nosotros estar en red sirve para estar conectados, ¿no es cierto? Esto nos ayuda a la escalabilidad, a la articulación a nivel nacional en torno a la cultura, ¿ya? Entonces, esto es súper importante. En el fondo, estamos conectados a estos territorios. Luego sirve también para trabajar colaborativamente, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de instituciones, artistas, empresas, etcétera. Luego, para ser innovadores, en el fondo, al estar articulados, se nos abren oportunidades nuevas, ¿no es cierto?, para poder innovar en diferentes sectores y espacios, ¿no es cierto?, territoriales. Y para ser sexys, o sea, atractivos. En el fondo, si estamos en red, somos más poderosos y llegamos, ¿no es cierto?, a tocar más puertas. Entonces, somos más interesantes para, en el fondo, las posibilidades de financiamiento, apalancamiento de recursos, articulaciones, política pública, ¿no es cierto? Nos van a escuchar porque somos una red robusta y articulada. Entonces, somos más sexy. Bueno, ¿y qué hacemos en esta red? Acá trabajamos en 4 ejes principalmente. El primer eje tiene que ver con fortalecer estos ecosistemas creativos, donde se ofrecen espacios para fortalecer en capacidades, ¿no es cierto?, en torno a cada territorio, ¿ya? Acá, por ejemplo, hemos hecho mapeos, o sea, los famosos mapeos, ¿no es cierto?, o nos sumamos a otros mapeos que ya existen y se complementan, ¿no es cierto?, porque hay muchos mapeos en general, entonces sumen, ¿no es cierto?, los que ya están hechos, incorpórenlos, robustezcanlos. Entonces, acá trabajamos también entendiendo cómo son estos territorios, sus características, sus oportunidades, sus brechas. Y esto nos sirve muchísimo también como para bajar a tierra y para poder entender qué poder ofrecerle a ese territorio. Acá también en este eje trabajamos con talleres en ecosistemas. Acá los ayudamos concretamente a que se puedan organizar, a que armen su gobernanza, a que prioricen con qué ODS van a trabajar. Y eso fue también algo que hicimos recientemente con Ñuble Creativo en Chillán. Entonces, de esa manera también ayudamos y acompañamos a que los ecosistemas que están recién empezando o ya existen se puedan organizar y puedan seguir avanzando con agendas propias. Y luego también es sumar a más socios a la red, por supuesto, y diseñar y ofrecer una cartera de beneficios y membresías para los socios y que eso estamos
todavía en conformación. En el fondo, esto también tiene que ver con qué se le ofrece a los socios de la red. En el fondo, descuentos, por ejemplo, en arriendos, en espacios, por ejemplo, para grabación, formación, articulación, ¿no es cierto?, con otros espacios, redes sociales, etc. Luego, un segundo eje tiene que ver con la vinculación y la articulación, que es esto que estamos haciendo hoy día. O sea, este encuentro es un ejemplo así como ideal, ¿no es cierto?, que busca la articulación de los territorios. Acá tenemos también encuentros online, ¿no es cierto?, el hito anual, el encuentro presencial que va a ser en Los Ríos al final del año, y tener y gestionar y relacionarnos, ¿no es cierto?, con redes internacionales. Luego, un tercer eje tiene que ver con política pública, que esto es en cómo esta red, ¿no es cierto?, tiene cierta incidencia, ¿no es cierto?, para poder colaborar, incidir, ¿no es cierto?, mostrar a entes, en el fondo, que nos amparan, ¿no es cierto?, que hay ciertas ideas nosotros que podemos incidir en política pública. Y como red, ¿no es cierto?, en territorios creativos, sí tenemos información, ¿no es cierto?, insumos que podemos ir, ¿no es cierto?, y tocar las puertas para poder incidir, ¿no es cierto?, en otras agendas públicas. Y por último, difundir, ¿no es cierto?, y visibilizar lo que estamos haciendo, que muchas veces no solamente contar, sino que también es alfabetizar, ¿no es cierto?, qué es economía creativa, dar conceptos, etc. Y acá ejemplos concretos que siempre sirven para poder, ¿no es cierto?, bajar. Entonces, acá tenemos esta imagen que ayer les contaba, ¿no es cierto?, cuando trabajamos nosotros con los ODS, trabajamos con porotitos, con frijoles, ¿ya?, en donde el ecosistema tiene que votar, así, con votación, dónde le pone más porotos o frijoles, ¿no es cierto?, al ODS que más siente que necesita su territorio. Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo real de lo que pasó en Ñuble, en donde armamos una agenda en torno a los ODS seleccionados. Luego también hemos hecho encuentros online, ¿no es cierto?, que tienen que ver también con esta difusión, y ahí con los super aliados de Conexiones Creativas que han estado también guiándonos y mentoreándonos también en muchos contenidos. Bueno, y por último me quiero quedar con dos casos muy concretos que son socios de la red y que son ejemplos de casos muy distintos también para que puedan ver la diversidad de territorios y todas las posibilidades que se pueden hacer en cada uno de ellos. Entonces, el primero es Frutillar, que es una ciudad muy pequeñita al sur de Chile, muy abajito del mapa. Yo vivo también ahí, así que la conozco súper de cerca. Frutillar tiene 18.000 habitantes, ¿no es cierto?, que estamos acá, que si la comparamos con la siguiente ciudad, que es, en el fondo es la que le sigue en la región, ¿no es cierto?, es Puerto Montt, y si la comparamos, ¿no es cierto?, con Santiago, tiene 7 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de una escala de ciudad muy pequeñita, pero con un valor patrimonial y cultural altísimo. Y esto se debe a que tiene una cultura musical, ¿no es cierto?, alemana originalmente, y que a través del tiempo se ha ido también diversificando y también impulsando, ¿no es cierto?, gracias a actores privados como el Teatro del Lago, que se construyó hace 10 años y que es un teatro de escala mundial, ¿ya? Entonces, esta ciudad, ¿no es cierto?, se postuló como Frutillar Ciudad Creativa de la Música de la UNESCO hace como 6 años, y con ellos hemos estado trabajando en una gobernanza. Hemos estado también trabajando en cómo se organizan y se articulan, ¿no es cierto?, para poder avanzar en sus planes comprometidos ante la UNESCO. Y hoy día se encuentra en un momento súper especial en donde se dieron cuenta que tienen que renovar su agenda, ¿no es cierto?, que después de 6 años ya, revisar también sus ODS, ¿no es cierto?, y también revisar la gobernanza. Entonces, Frutillar es un caso muy particular y es un caso además que es súper contradictorio porque tiene una belleza también, un paisaje precioso y un nivel cultural súper alto, pero una gran brecha, ¿no es cierto?, de pobreza en términos además de educación. O sea, en el fondo estamos hablando acá que hay muchísimas escuelas públicas, ¿no es cierto?, de muy bajo estándar, y cómo hoy día la música, ¿no es cierto?, entra a contribuir a todas esas escuelas, ¿no es cierto?, para que puedan también vincularse con la cultura de forma súper presente y cotidiana
como es el Frutillar. Entonces, este es un ejemplo concreto de lo que nosotros estamos trabajando también con Frutillar y cómo Frutillar hoy día ya tiene su identidad, ¿no es cierto?, identificada y relacionada con este sello de la UNESCO. Bueno, y por último, un caso muy distinto que está en el centro de Santiago, que es el barrio Bellas Artes, que es un barrio que está en el corazón de Santiago, un barrio además fundacional y sobre todo un barrio que ha sido altamente, ¿cómo decirlo?, golpeado, ¿no es cierto?, por el estallido y también por el COVID. En el fondo, el estallido social que tuvimos el 2019, ¿no es cierto?, dejó un espacio, ¿no es cierto?, en Santiago súper dañado, dolido, rayado, muy peligroso. Y luego por el COVID, en el fondo, lo que fue pasando es que ese barrio que además recibía a mucha gente que trabajaba ahí, en el fondo por el teletrabajo, ya dejó de ir, ¿no es cierto?, a las oficinas y hoy día está este barrio con un problema súper grave de que hay muchos edificios abandonados y muchos espacios en desuso. Entonces, están trabajando fuertemente y con diferentes tipos de estrategias para ver cómo la cultura hoy día puede ser, en el fondo para este barrio, puede ser un motor de desarrollo y de que sea un espacio nuevamente sano, limpio, seguro y que puedan además atraer a turistas, a personas a trabajar, ¿no es cierto?, a este espacio. Entonces se armó una agrupación, ¿no es cierto?, hecho por civiles, o sea, por personas además que viven ahí, que trabajan ahí y que están muy preocupados de que en el fondo su barrio hoy día salga adelante. Entonces armaron esta agrupación que se llama Bellas Artes, Cultura Viva, y que a través de diferentes estrategias muy concretas, ¿no es cierto?, están haciendo que este barrio empiece a mejorar muy de a poquitito, ¿no es cierto?, con actividades, cierran, por ejemplo, las calles y hacen un festival de música, una competencia de esculturas, por ejemplo, en fin. Entonces, es un ejemplo que me parece además que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con la historia también de Medellín, y que me parece muy afín también traerlo y mostrarlo hoy día a ustedes. Y con esto termino. Muchas gracias por este espacio. Estoy súper agradecida también del Ministerio de Cultura por la invitación de Conexiones Creativas y feliz de estar también representando a Chile hoy día en este espacio. Así que espero que salgan muchas conexiones nuevas de aquí en adelante. Muchas gracias.